se ha modificado bastante la evolución de los casos de neumonía. Se ha cambiado el agente etiológico, que antiguamente era Haemophilus influenza, el primer causante. Ahora, con la implementación de la pentavalente en casi, o la tetravalente como es en su país, ha disminuido como agente etiológico el hemófilos y ha quedado como agente causal en primer lugar el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, que gracias a Dios también tenemos ya la PCV13, que ustedes ya conocen, y que esperamos que en un mediano plazo eso pueda también ir mutando, ¿verdad? Ahora la realidad de este año, bueno, pandemia y post-pandemia, es que se ha perdido la epidemiología de las neumonías. No hay Antes esperábamos en otoño e invierno la mayor cantidad de neumonías causadas tanto por virus como por bacterias. Y eso pareciera como que se perdió el orden, entraron en caos. Y tenemos una enorme cantidad de neumonías virales actualmente y una gran cantidad de neumonías complicadas que ya las habíamos manejado mejor tanto por las vacunas como por el seguimiento de los protocolos pediátricos. Pero lastimosamente estamos en eso. Esta es la cantidad de niños que esperamos que fallezcan por año, 4 millones en todo el planeta, y esto es lo que les estaba comentando. Ahora, ¿cuándo podemos pensar que se trata de neumonía? El diagnóstico debe ser clínico. No podemos basarnos en un niño que tiene tos y que tiene dificultad, hacerle su placa y trae. No es así, ¿sí? Saben ustedes que la irradiación produce daños en la médula ósea de estos niños. Una tomografía equivale a 17 radiografías con el daño consecuente. De tal manera que el diagnóstico debe ser inicialmente clínico. Y cuando vamos a confirmar, usamos los otros métodos auxiliares de diagnóstico. Bueno, yo les hablé de que hay una estrategia llamada AIEPI de atención de todos los niños en todos los consultorios de todo el mundo, que tiene como intención la detección precoz de casos inicialmente que pueden constituir la muerte del niño en minutos o en horas, y el diagnóstico precoz de las neumonías. De esa forma actuó Yehuda Ben-Gigi, un israelita que implementó esta estrategia en África con aquellos niños que ustedes suelen ver las fotos desnutridos, muriendo en la calle, y con esta detección precoz de las neumonías agudas y las crónicas, buscando la tuberculosis inicialmente y luego otras patologías, ha disminuido ostensiblemente la cantidad de niños fallecidos. De tal manera que este protocolo o esta estrategia de atención se ha mudado a todos los países que queremos trabajar, disminuyendo la mortalidad infantil, basándonos, como les reitero, el diagnóstico clínico precoz y la institución de un tratamiento adecuado. Hay paradigmas importantes. El solo aumento de la frecuencia respiratoria en un niño debe hacernos pensar que el niño está haciendo o desarrollando el cuadro de neumonía, ¿sí? Es el primer signo que aparece. Después aparecerán los otros que van a decirnos que el niño tiene una neumonía grave, muy grave, complicada, pero la identificación de cómo contar la frecuencia respiratoria en un minuto completo nos da la pauta de que el niño está iniciando el cuadro de neumonía. Y eso es lo importante, agarrarle ahí de la oreja, ¿verdad? Tratarlo y solucionar antes de que eso evolucione a una situación más grave. Y lo otro es la identificación del tiraje subcostano. Es el hundimiento del tejido celular, la piel y los músculos que están por debajo del reborde costal, ¿sí? No estoy hablando de tiraje intercostal. Eso es característico de la obstrucción de las vías aéreas.
En este caso lo que se hunde es lo que está por debajo del borde costal. Y ese es el signo que tiene valor para decir, este es un niño con una neumonía grave y que se tiene que quedar internado, que no le podemos mandar a su casa, que no podemos negociar con los padres, ¿okay? Porque eso se va a complicar en horas. Bueno, la neumonía en niños lactantes generalmente es viral, ¿sí? Cuando sospechamos que es viral, cuando hay presencia de sibilancias. No podemos decir en medicina todo lo viral hace sibilancia, lo bacteriano no hace, porque siempre hay algún asmático que puede desarrollar un cuadro neumónico bacteriano, pero la mayoría de los casos, el 70% de las neumonías en lactantes, ¿sí? El niño de 6 meses, un año y medio, 2, es viral hasta demostrar lo contrario. Esto es lo que se perdió, ¿verdad? Se perdió la secuencia estacional. ¿Cuáles son los virus que pueden causar neumonías? Tenemos el virus sincicial respiratorio, que es el BSR. Y tenemos este que es el maligno, le decíamos antes del COVID, que ahora también perdió el primer lugar para COVID, el adenovirus. Se ve hasta un 3 a 4% de como agente etiológico en todo el año. Este no tiene una relación estacional. Es un cuadro grave, fiebre alta persistente, con afectación del estado general y con imágenes radiológicas progresivas y obstrucción. O sea, este es un virus que se come el pulmón del niño, ¿sí? Es muy dañino el adenovirus. No responden a antibióticos, no responden a los broncodilatadores, se constituyen en un problema intrahospitalario, son de fácil contagio y generalmente dejan secuelas. Está con nosotros ahora. Ahora les digo, tenemos un rebrote de todas las patologías virales. Gracias a Dios, el hospital tiene ahora biología molecular para diagnosticar esto. Se llama panel viral y sí identificaron hace unos días, hay veces hay veces no hay, depende mucho de los, parece, de los insumos, pero sí la capacidad del laboratorio es buena y detectan casos. He visto un paciente con informe de adenovirus y, como les digo, es dañino en la forma aguda, luego en la secuela que deja, porque produce neumonías, bronquiolitis obliterantes, con destrucción del tejido pulmonar que es irrecuperable. Tenemos para influenza, que también suele aparecer en otoño, tampoco está ausente, está con nosotros ahí. Influenza A, H1N1 hay circulando, influenza B, y tenemos el COVID, que también hay un rebrote llamativo, brota y después parece que baja un poco y vuelve a brotar. ¿Y quiénes son las presas fáciles? Los que no tienen vacunas. Sigue matando gente que no tiene vacunas, sobre todo a los mayores, y cuadros graves en nuestros niños, el COVID. En un 30% estas neumonías son causadas por bacterias. Y hay que sospecharla cuando no hay un antecedente de una patología viral, como una rinofaringitis. Los cuadros son más agudos, con fiebre alta, no sibilan, no hacen obstrucción bronquial generalmente, y los causantes son, como les dije, el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es el causante de la mayoría de las infecciones de vías altas y de vías bajas, ¿sí? Es el causante de otitis media aguda, de faringoamigdalitis también, ¿sí? Puede estar presente, y sobre todo en el caso de las neumonías. En segundo lugar tenemos el hemófilus influenza de tipo B, y finalmente en los niños que tienen malformaciones o que tienen que son inmunodeprimidos, aparece el estafilococo dorado.
Bueno, ¿a quiénes vamos a dejar internados? No sé si ustedes ya dieron clase con la doctora Tania. Sí, adelante. No sé si dieron ya clase de bronquiolitis. No. Darán conmigo entonces, la próxima. Estas son indicaciones para todos los cuadros respiratorios, para neumonías, para bronquitis, para bronquiolitis. Todos los niños menores de 3 meses deben de quedar internados, ¿sí? No hay seguridad de que ese niño de 3 meses va a responder a un tratamiento ambulatorio. Recuerden que, sobre todo si tienen antecedentes de prematuridad, son niños inmunodeprimidos que se defienden menos. Entonces, es un punto importante. Por edad se queda, sí, se queda. ¿Okay? Por más que sea una bronquiolitis leve, o sea, solo alteración de la frecuencia respiratoria, el niño se queda internado hasta que estemos seguros de que eso mejora, evoluciona favorablemente o que se nos está complicando. Entonces es mejor tenerlo cerca, ¿sí? Bajo nuestras manos. ¿A quiénes dejamos? A aquellos niños a los que les llamamos que constituyen un grupo de riesgo social. Aquellos que viven en un ambiente socioeconómico de pobreza, algunos de miseria, madres que son oligofrénicas o que tuvieron hipoglicemia neonatal, que no entienden lo que uno le explica, que uno le muestra o le enseña y ella no aprende, esa se queda, sin duda, ¿sí? Le decís administrarle o aspirarle las secreciones y ellas no hacen, ese es un niño que se queda, independientemente de la edad, ¿sí? Es mejor también tenerle bajo nuestro manejo más estrecho. Todos aquellos niños que saturan, la saturación parcial de oxígeno es inferior a igual o menor a 92%, cuando su frecuencia respiratoria es de 70 o más respiraciones por minuto, son niños que están en insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la diferencia entre dificultad e insuficiencia respiratoria? Para despertarnos un chico. No lo tiene nada que ver. ¿Qué significa dificultad para respirar? Estar con tirada, Estar con dificultad. Estar con trastorno para que el oxígeno ingrese, ¿sí? Y que es insuficiencia respiratoria. ¿Qué es lo que ya baja dentro del organismo del niño? La saturación parcial. Hay una afectación sistémica, ¿sí? Hay hipoxia, hipercapnia, acidosis que va a ir apareciendo progresivamente. La dificultad es el trastorno que tiene para que ingrese el oxígeno, pero su saturación sigue, ¿verdad? Sigue bien. Pero cuando entramos en insuficiencia respiratoria, el niño tiene una afectación sistémica y se manifiesta, como él dice, por cianosis, taquicardia, hipotensión, ya entra en el triángulo aquel bendito, ¿verdad? ¿Sí? Ya está con déficit. Bueno, aquellos niños que la mamá dice, dejó de respirar, por eso le traigo apnea. ¿Cuál es el tiempo? Tiene un número redondo. ¿Cuándo decimos que el niño hizo apnea? ¡Wow! Porque la respiración del niño es irregular, ¿verdad? ¿Es apnea? No. ¿Cuál es el periodo de tiempo? 10. En el medio. 20, señores, es apnea. 20. Apuesten, apuesten por Brasil. Bueno, aquellos niños que están con tanta dificultad que no pueden alimentarse, ¿sí? Ayepi lo describe, no puede beber o tomar el pecho porque respira, para él es vital respirar, ¿verdad? Entonces no puede alimentarse, y si le obligamos a alimentarse, vomita, ¿sí? Esos niños se quedan
en alguna esquinita, en algún lugar de la sala le tenemos que dejar. Bueno, también los niños, como dije, inmunodeprimidos. Cuando la neumonía ustedes auscultan y encuentran que hay varios lóbulos tocados, ocupados, escuchan crepitantes, aquí un soplo, de este lado hay un murmullo vesicular disminuido. Cuando hay afectación de múltiples lóbulos es igual a estafilococo dorado, ¿sí? Hasta demostrar lo contrario. Es muy invasivo. Entonces son niños que van a requerir quedarse internados, recibir antibióticos específicos para estafilococo dorado y un control estricto, porque no son cuadros fáciles. Y está también el grupo de niños que nosotros le vemos en consultorio, diagnosticamos, clasificamos neumonía por IEPI porque su frecuencia respiratoria está alterada, está para arriba. Le mandamos a su casa porque no hay signos de que no tiene la edad, tiene buena edad, se alimenta, está tolerando bien. Le mandamos con su tratamiento ambulatorio y le citamos a todos que vuelvan a las 48 horas para ver cómo está evolucionando. Vuelve a las 48 horas y el niño está igual o peor, se queda, ¿sí? Le damos 48 horas de tiempo para ver la respuesta. Muchos responden bien, un 80, 90%, responden bien a la administración de amoxicilina. Ustedes saben que el neumococo es sensible a las penicilinas, a las naturales, a las sintéticas, a las semisintéticas. Responde bien, ¿sí? O puede tratarse de un niño con COVID o con un adenovirus, ¿verdad? Entonces, va a volver peor. Va a volver peor porque sabemos que si le dimos amoxicilina ni cosquillas, ¿verdad? No le va a hacer nada, va a seguir la evolución del cuadro viral y eso va a estar peor. Entonces, otra indicación para hospitalizar es una mala respuesta al tratamiento inicial en las primeras 48 horas. Y habla ahí de persistencia de fiebre, persistencia o aumento de los síntomas, progresión radiológica o sospecha de complicaciones. Hablamos de complicaciones en el caso de las neumonías cuando hay una colección pleural, que le llamamos derrame pleural, ¿sí? O cuando detectamos que, y es también muy específico de estafilococos, la aparición de bullas. El estafilococo se ingiere una parte del pulmón del niño, eso queda como un quiste, ¿verdad? Se llaman neumatoceles, que pueden abrirse hacia la pleura y aparece neumotórax, que puede ser un derrame pleural con neumotórax agregado, que es muy característico de los cuadros graves producidos por el estafilococo dorado. Bueno, y las neumonías graves y de aspecto tóxico desde el comienzo, aquellos niños que lucen mal, que tienen una coloración grisácea como la pared de la sala, que no se alimentan, que están con afectación de la conciencia, están letárgicos o muy irritables, esos niños no pueden ir a su casa, se quedan, ¿sí? Sin duda, independientemente de la edad. Y esta es la clasificación de IEPI para neumonías, que es la que usamos generalmente en todos los servicios de urgencia, en consultorio, y que nos ayudan a clasificar cuáles son los niños que podemos enviar a casa, clasificar cuáles se quedan y cuáles van a requerir una terapia más intermedia o intensiva en algunos casos. Y empezamos del verde, empezamos de abajo. Es el niño que acude porque tiene tos, dice la mamá, tose mucho a la noche, tiene un poco de fiebre, tiene secreción, pero no hay alteración de la frecuencia respiratoria. Esta es un niño con de lo que ya hablamos. ¿Cómo se llama? El cuadro, el primero que vimos. Rinofaringitis, ¿sí? Es un niño con una gripeciña, como dice su expresidente. Le enviamos a la casa, mantenemos el confort del niño, pero siempre le enseñamos. Nuestra función no es solo de asistencia al
haciendo, es enseñar a detectar los signos que significan que el niño empeoró, ¿sí? Le dicen a la mamá, vas a volver si el niño respira rápido o se hunde por debajo, ¿sí?, de las costillas, o si él no quiere tomar el pecho, o no quiere alimentarse, o vomita todo lo que toma, como dice Ayepi, o tiene alteración de la conciencia. El niño que llora desconsoladamente, que no encuentra solución, la mamá tiene que regresar con esos niños al hospital. Y lo otro, el letárgico, que ustedes saben también, las mamás detectan. O iba ahí, dice, no sé si hay paraguayos, luce mal, ¿sí? No está bien. Y la mamá es la única que le conoce súper bien a estos niños. Entonces, usen eso, lo que la mamá dice. La mamá no tiene intención de mentir. Entonces, partamos de ahí. ¿Es útil la información que nos da? Sí, es útil. Es verdad, casi siempre es verdad. No digo que no existan muchos Munchausen por ahí, pero son casos mínimos. Y es importante lo que ella nos cuenta, sí, es importante, usando a Hipócrates con los 3 valores, ¿sí? Bueno, luego tenemos el que está en amarillo, es el niño que tiene alterada la frecuencia respiratoria, que tiene taquipnea o respiración rápida, solamente, ¿sí? Solamente eso él tiene. Es el inicio, dijimos, es el principio, el génesis de las neumonías, la alteración de la frecuencia respiratoria. Eso nos autoriza a administrar, y estamos hablando del niño que no tiene sibilancias, ¿verdad?, que solo tiene respiración rápida. Administración de, ¿qué medicamentos le vamos a dar? Si dijimos que la etiología es Streptococcus pneumoniae, penicilina, ¿sí? ¿Cuál es la mejor, de más fácil acceso en relación a la administración? Es amoxicilina. A ese niño le vamos a hacer amoxicilina, le vamos a pesar, calcular, que no sé si ya lo enseñé en este grupo, no sé más, son 8. Le calculamos, le enseñamos cómo se prepara el medicamento, porque a todos los pediatras creo que nos ha sucedido, que viene a las 48 horas y nos dicen, el nene no mejora y además le cuesta tragar el antibiótico. ¿Y cómo le das? ¿Y cómo? Vos me dijiste media cucharadita, 2,5, medio le pongo la cucharita y te doy. Pero en gasca. ¿En gasca? ¿Por qué? Y mostrame, porque traen los medicamentos. En polvo estaba, ¿sí? Error del pediatra. ¿Por qué? Porque yo creí que ella sabía que tenía que preparar, pues no lo preparó. Le dio en polvo. ¿Se imaginan tragar amoxicilina? Horrible, aplazado, ¿sí? No pasó a casa todo. Entonces, de ahí, de los errores uno aprende. Hay que hervir agua, dejar enfriar, o agua embotellada. Tiene una medida, le muestran a la mamá, hasta aquí vas a cargar el agua, aquí estás. Pone sobre la mesa porque se va a formar espumas, va a bajar un poquito la espuma y ahí completas. Cargas con la jeringa, parece primer grado, se ríe ya. Es que es así, nuestra gente no sabe, ¿sí? No sabe, entonces tenemos que enseñar. Cargamos 2,5, introducimos por el costado, no sé si tienen cachorros, yo tengo 6. Los cachorros hay que darle por el costado, ¿no? Acá, ¿sí? Uno le pone acá y el perro le toma, el niño también, ¿sí? Siempre es la jeringa acá y ahí jeringa, ¿sí? Y ahí no hay forma, él tiene que engullir únicamente. Esa es la forma de enseñar. Bueno, decime, señora, ¿qué hora le vas a dar? Y le pasan su. Y le voy a dar a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana. ¿Entendiste mi letra? Porque a veces no entienden mi letra, ¿verdad? Escriban también, ese es otro tema. Escriban, ¿para qué uno escribe? Para que el otro lea, ¿sí? No es para nosotros que escribimos, es para la otra pobre persona que necesita leer lo que nosotros le dijimos y que no se acuerda cuando llega a su casa. Letra legible, con molde o no sé, de alguna forma que la mamá entienda.
y le verifican otra vez. ¿Cuándo le vas a traer? ¿Cómo vas a saber si está peor? Ah, se va a hundir acá, ¿sí? O va a respirar más rápido, o no va a querer tomar mi tití. Entonces verifiquen lo que le enseñan a los padres. Esto nos enseña IEPI, esto no está en otro libro, es solo IEPI lo que nos enseñó el tema de comunicación con los padres. Y ahora ya no cometemos el error de decirle, lleva amoxicilina y tal, ¿sí? Luego tenemos el rojo de hacia abajo, neumonía grave. ¿Cuál dijimos que es el signo que clasifica como neumonía grave? El tiraje subcostal, ¿sí? Un niño que ustedes ven que tiene tiraje subcostal se queda, no se puede ir a su casa, se tiene que quedar y va a venir alguien y va a decir, no, pero ¿por qué tiraje? No, sí, se queda. A mí me enseñaron así, defiendan sus conocimientos, ¿sí? Es un niño que está con una neumonía grave. Si se va a su casa, mañana va a venir o con un derrame pleural o mortisum, como decían los latinos. Luego tenemos las muy graves. Las neumonías muy graves son aquellas que tienen insuficiencia respiratoria, ¿sí? Son los niños que ya vienen con respiración rápida, con tiraje subcostal y además ya vienen con cianosis, letargia, taquicardia, hipotensión, mal aspecto general, afectación del sensor, ¿sí? Eso es muy grave, es la diferencia entre la neumonía grave y la neumonía muy grave. Estas muy graves pueden ser complicadas o no complicadas, evidentemente, y allí pasamos un poquito al de arriba. Fíjense que un conocimiento desde neonato que hablamos. ¿Cuáles son los gérmenes que viven sobre nuestra piel? Estafilococos, todos los parientes de los estafilococos, ¿verdad? Estafilococos aureus, estafilococos epidermidis, como la flora permanente o residente sobre nuestra piel, y la pasajera, que son los aureus. Si hay una lesión de piel y además el niño tiene neumonía, tenemos la obligación de pensar que es estáfilo. Uno de los dos, o los primos y parientes, porque hay estafilococos SPP. Uno de ellos es causante, ¿sí? No, eso es clínica pediátrica, ¿sí? No es ir a buscar el cultivo de la lesión, no. Es para que nosotros orientemos el tratamiento inicial. Y ahí tenemos los protocolos pediátricos, ¿sí? Si el niño tiene una neumonía muy grave, no complicada, sin lesión de piel, podemos pensar que puede ser neumococos, hemófilos y en último lugar los estafilococos. Pero si tiene lesión de piel, aquellos niños con varicela infectada son el foco perfecto para ser invadidos por estafilococos. Entonces, si hay lesión de piel, reitero, pensemos en estafilococo local, ¿sí? Y vienen complicados, ¿sí? O no complicados. Y ya dijimos cuáles son las complicaciones. El derrame pleural, el neumatocele, el neumotórax, la atelectasia producida también por otros sistemas de presión que ejerce el estafilococo y destruyendo de esa forma el tejido pulmonar del niño, ¿sí? Y luego tenemos las complicadas que evidentemente van a ingresar a terapia intensiva, o si no tenemos terapia intensiva, por lo menos los tenemos aislados y con un sistema un poco mejor de atención basada en monitores, CPAP o ventiladores, y que se puede hacer. Bueno, y veamos otra vez, lo que me interesa es la clínica. Reitero, neumonía muy grave, tos, tiraje, cianosis, y les pongo para diferenciar de los otros. No puede beber o tomar el pecho, vomita, convulsiona, afectación del estado general, del estado neurológico, y dificultad respiratoria grave. Aquellos niños que respiran, se cansan tanto que hacen.
A eso le llamamos cabeceo, ¿sí? Como los peloteros que van a cabecear la pelota. A eso, por eso le llamamos cabeceo. Hacer, ¿sí? Luego tenemos la ocultación, porque ustedes ven, nosotros nos basamos en observación y en auscultación. Nosotros no hacemos percusión. No nos sirve, porque rebota mucho, no hay mucha diferencia con la percusión. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El murmullo vesicular disminuido o ausente, estertores crepitantes, que dijimos son como los fuegos artificiales, soplo tubario, pectoriloquia áfona y frote pleural. ¿Qué hacemos con estos niños? Le pedimos su radiografía de tórax, punción o drenaje, diagnóstico y de tratamiento al mismo tiempo si aparece un derrame pleural, cultivo del esputo o el líquido que sacamos de la pleura, lo internamos. Lo primero que hay que hacer, dijimos, en todo niño es oxigenar. En el niño chocado, en el niño con dificultad para respirar, en el niño deshidratado, siempre internamos y lo primero que se hace en la sala de urgencias es colocar oxígeno. No es hidratar, ¿sí? Pregunta de examen, me encantó, te voy a poner. Lo primero que se hace es oxígeno, ¿sí? Posición semisentada a fin de que el niño respire mejor. Él se va a negar, si es grande, se va a negar a estar acostado. Siempre en una posición de 30, 35, 40 grados. La cabeza elevada, cuello en extensión, mentón no tiene que tocar el esternón para que pueda respirar. El hociqueo, para que pueda hacer esto, ¿sí? Administrar oxígeno con cánula, con mascarita, con halo, con lo que sea, a fin de mejorar la saturación parcial de oxígeno de estos niños. Luego hidratar, que vamos a ver la hidratación del niño cuando hablemos de a su vuelta, porque creo que se están yendo todos. Cómo mantener la hidratación de un niño, cómo calcular si está deshidratado. Eso es lo grande que resta para cuarto parcial. Y otras cosillas, ¿verdad? Las infecciones osteoarticulares, urinarias y más otra cosa. Infección de partes blandas, que es lo que queda en la antibiótico-terapia. Esto existe en protocolos en nuestros países. Para nosotros, un niño con neumonía inicialmente, y aquí hacemos otra vez una separación. ¿Qué dijimos que varió al inicio de la clase? Que el Haemophilus haya perdido el primer puesto. El Haemophilus era antes el primer causante de neumonía. ¿Cómo se modificó? ¿Cómo logramos modificar eso? Con la vacuna. Esto forma parte de los protocolos. Si el niño tiene vacunas completas, está indicado ampicilina. ¿Por qué? Porque es neumococo lo que vamos a atacar, ¿sí? Si el niño tiene vacunas incompletas, ojo señores, puede ser Haemophilus. Y ahí usamos un antibiótico que cubre Haemophilus. ¿Cuál es? Ya dieron fármaco. Cefotaxima usamos, ¿sí? Cefotaxima a 200 miligramos, así como usamos con el recién nacido. O sea, vacunación es vital, saber el estado vacunal del niño para decidir antibiótico-terapia, ¿sí? Y después veremos cómo calculamos, ¿sí? Bueno, fíjense el orden: oxigenar, hidratar, antibióticos, bajar la temperatura. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente usamos dipirona, porque el paracetamol no lo disponemos con mucha facilidad por vía parenteral. No digo que no haya, pero es difícil de conseguir en los hospitales, no disponemos. La dosis es 20 miligramos por kilo de peso. La presentación viene en ampollas de 500 miligramos de 1 gramo con 2 ml y tiene 500 entonces por cada 1 ml, ¿sí? La dosis es 20 miligramos kilo peso. Lo haremos después cuando hagamos el repaso de las historias clínicas.
Bueno, todo niño que tiene dificultad respiratoria no puede alimentarse por vía oral. ¿Sí? ¿Por qué les parece? Porque va a broncoaspirar. Pierde la regulación entre respirar y tragar, respirar y tragar. El reflejo de oclusión está alterado en estos niños porque ponen en funcionamiento todo el sistema para oxigenar. Recordemos que el cerebro se oxigena y se alimenta con glucosa. El niño no va a tolerar y si le obligan va a vomitar con el riesgo de broncoaspiración. Esto es lo que ya les dije, aspirar las secreciones, ya sabemos cómo hacerlo. En todos usamos este tema de aspiración de secreciones. Cuando el niño tiene mucha secreción es por lógica matemática. ¿Sí? Se tranca, se ensucia la nariz, no puede respirar. Una gotita de suero fisiológico. Al inicio de las neumonías está proscripto el uso de nebulizaciones. Creo que ya lo dijimos en otras clases. Solo en el periodo de resolución usamos nebulizaciones para fluidificar la secreción. Sí. Esta radiografia faz de entrada y después quanto tempo? No faz de entrada. No. Todas las radiografías en el niño se hacen en posición vertical. No, de entrada. Se hace de entrada, entrada da internación, pero no sí. si se hace después se repite. Si el niño está muy grave, Sí, le oxigenamos y después hacemos la radiografía. Hay situaciones. Sí, pero yo digo si repite en caso de... No repetimos radiografías, ¿sí? Por el daño que hace la internación. en la internación. ¿Cuándo vamos a repetir? Tenemos 5 días, el niño persiste la fiebre, persiste la dificultad, ocultamos y clínicamente escuchamos ausencia de murmullo vesicular. ¿Sí? A ese niño le vamos a repetir. ¿Por qué? Porque pensamos, este está haciendo un derrame. Si mejora ese grado, No se repite. Una sola placa es suficiente. ¿Cuánto tiempo tarda el pulmón del niño para que cambien las radiografías? ¿Cuánto? No, en días. Qué interesante pregunta para eso. ¿Cómo? 5 días. Ahí recién va a haber una leve mejoría. ¿Sí? Vos le instalás, vos haces diagnóstico de una neumonía lobar, como la imagen de abajo, de la derecha. No le vas a hacer otra radiografía mañana. Va a estar igualito. ¿Sí? Vas a esperar 5 días. Y ahí, si es que el niño no mejora, persiste la fiebre, no se alimenta, está igual la semiología o empeoró la semiología, había murmullo disminuido y ahora no hay, ahí sí le haces, pero si no, nosotros no hacemos placa seriada, no porque hoy venga yo, mañana viene otra, le hace otra vez, no. Una otra pregunta, el hemograma se hace El hemograma lo hacemos después de las 48 horas, 72 horas, al tercer día generalmente hacemos. Y todo depende mucho de la evolución del niño. El niño no es un adulto pequeño, ¿sí? No funciona como un adulto. Ellos mejoran rápido, mejoran rapidito. Si es que vos le diste en el clavo justo, ellos a las 48 horas, la clínica es lo que te va a dar. La clínica te va a decir, ¿qué tal amaneció Juan? Y él está bien, ya quiere su teté, ¿verdad? Ese es un niño que está mejor, el niño que quiere, pide su teté. Ese es el primer signo que nos dice, qué bien, Juancito está mejor, ¿verdad? Él va a estar con dificultad todavía respiratoria, van a escucharle crepitantes, murmullo disminuido, pero si él pide su leche, clínicamente está mejor, ¿sí? El niño que está muy enfermo no pide nada para comer, ¿sí? Y el niño que está muy postrado y que se sienta y que juega, ese es un niño que está yendo para adelante. Y es rápido, no es como el adulto. El adulto le ven hoy y le ven el próximo día, el tipo está igual o un poquito mejor, ¿verdad?
es muy lenta la evolución. Es lo que hace lo que también determina que los pediatras tengamos que ser así, aceleradísimos, todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empeoran rápido y mejoran rápido también. Bueno, algunas placas, ¿sí? Fíjense, la superior es del lóbulo medio, ¿sí? De todo el lóbulo medio hay una condensación. Del lóbulo superior, el de la derecha. Y tenemos luego, no sé, esta es una clase medio rara. Encuentro el orden. La identificación de las complicaciones, el neumatocele, el derrame pleural, el neumotórax, que ya hablamos, la ubicación a distancia de las infecciones puede afectar por contigüidad el pericardio, puede originar colecciones en pericardio. Y esto también es muy grave, ¿verdad? El neumococo y el hemófilus tienen la capacidad de entrar en torrente sanguíneo y distribuirse por todo el organismo del niño. Y pueden complicarse ocasionando, y acá yo le agregaría estafilococo dorado. Entran y hacen focos a distancia. Atacan meninges, de ahí que un niño con neumonía puede cursar una meningitis a neumococo, sí, se ubica a distancia. Puede afectar válvulas cardíacas y producir una endocarditis, sí, porque entra en el torrente y se distribuye. Puede llegar a los huesos, sí, y hacer una osteoartritis, que es un tema interesante que vamos a hablar cuando vuelva. Estafluares ¿Cómo? Estafluares El neumococo, el hemófilus y el estafilococo dorado tienen esa capacidad. Así como el estreptococo beta hemolítico del grupo B en el recién nacido, la habíamos misma dicho, capacidad. tienen solo algunos gérmenes, hay otros que no. No, pero esto hemófilos, áureo y neumococo. Sí. Y va hueso, cardíaco. Va hueso, va corazón, va meninges. Y esas son complicaciones a distancia, le llamamos nosotros. Bueno, no sé qué aquí apareció. ¿Cómo hacer el diagnóstico de neumonía grave? El otro era el muy grave o complicado. Este es la situación de la neumonía grave. Ahora vamos de arriba para abajo. Con taquipnea, con tiraje, que es lo característico, ¿sí? Y cuando hablamos de taquipnea, en el menor de 2 meses, de 0 a 2 meses, hablamos cuando tiene 60 o más respiraciones por minuto. Es por rango, por franja etaria, ¿sí? El niño que tiene entre 2 y 11 meses, hablamos de taquipnea cuando tiene 50 o más respiraciones por minuto. Y el que tiene 1 a 4 años cuando respira a razón de más de 40 por minuto. Y ojo, aquí les puse otra vez la diferencia entre la neumonía grave y la muy grave. El niño que tiene solo neumonía grave no tiene insuficiencia respiratoria, no tiene cianosis, no desatura gravemente, no tiene taquicardia, no tiene hipotensión, ¿sí? Esa es la diferencia entre la grave, que es esta, y la no grave. El niño no convulsiona, no está vomitando, ¿sí? No tiene signos de afectación del sensor. Bueno, y aquí quiero detenerme un poquito. ¿Qué vamos a encontrar en la neumonía grave? Vamos a encontrar el síndrome de condensación. ¿Cómo está conformado el síndrome de condensación pulmonar? En el adulto, ¿cómo está? Hola, cambio. Están todos unidos ya, yo estoy hablando sola. ¿Qué es el síndrome de condensación pulmonar? ¿Qué tiene el pulmón en el alveolo? ¿Qué pasa cuando el niño desarrolla una neumonía? Se juntan secreciones, líquidos, detritus, leucocitos, macrófagos, mucus dentro de los alveolos y en los bronquiolos, ¿verdad? Entonces, eso que es una masa de aire en su mayor porcentaje en un pulmón normal,
se convierte en una masa como aquella que hacemos para hacer el pan, ¿sí? Se condensa. Eso es el síndrome de condensación pulmonar. ¿Y cómo se traduce para nuestros oídos? ¿Qué va a faltar? ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? Dijimos cuando hacemos el examen físico pulmonar del niño. Murmullo vesicular. ¿Cómo les parece que va a estar? Va a estar disminuido, ¿sí? No va a estar ausente. Va a tener soplo tubario. ¿Por qué? Porque esa masa de pan va a reflejar ecogénicamente el sonido y sopla como por el cuello de una botella. Es diferente al otro lado, de ahí que la auscultación pulmonar siempre es comparativa. ¿Qué más vamos a tener? En las zonas de alrededor de la condensación vamos a tener fuegos artificiales, crepitantes. ¿Sí? Son los próximos a condensar, son los próximos a llenarse de líquido. Ahora están con una pequeña cantidad y eso hace ese despegamiento. Hagan un poco con su mano, el mismo sonido. Se escucha el pris. ¿Sí? Eso es crepitante que está alrededor de la zona condensada. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Vamos a escuchar la voz del niño o el llanto del niño como si fuera nuestro oído. Pectoriloquia. ¿Sí? Tienen que auscultar todos los niños que encuentren en la calle, y todos auscúltenle para saber lo normal y poder diferenciar, ¿sí? Lo patológico. ¿Cuál es la diferencia de pectoriloquia para pectoriloquia? Es cuando el niño es mayor y vos le decís, ¿cómo te llamas? Y te dice Juan. Y escuchás que te dice Juan en tu oído. No es Juan. ¿Sí? Es nítido. Nítida es la voz. Es como si tuviera un micrófono y vos acá escuchás y él te dice Juan y se escucha Juan. ¿Vale? Eso es. O le decís, es muy difícil afona porque el niño no colabora mucho cuando está enfermo, ¿verdad? Pero puede darse, si es tu hijo, tu nieto, qué sé yo, ahí vos le pedís que te diga y se escucha bien la transmisión de la voz. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo vamos a saber que es un derrame pleural? ¿Dónde está el derrame? Está en la pleura, en el espacio que separa la pared de los pulmones. Ahí está la pleura que se va. Acerta uno, entonces acertando uno. ¿La qué? A gente está acertando uno. ¿Cómo van a escuchar? ¿Por qué vamos a decir, no, este es un niño que tiene un derrame? No, es una neumonía, no, es un derrame. ¿Cuál es la diferencia? Clínicamente, yo quiero que clínicamente lo hagan. Radiología es para confirmar. A veces tenemos, a veces no tenemos. Sí, señor, esa es la diferencia. La neumonía no está abolido, ¿sí? Está presente y sopla, ¿sí? En el derrame hay una pared de líquidos que separa el pulmón de la pared y vos escuchás y hay silencio ahí, ¿sí? ¿Por qué les insisto? Porque así están hechas las historias para los exámenes. Murmullo vesicular disminuido es una palabra clave para decir es un niño con neumonía, con un síndrome de condensación. Murmullo vesicular abolido, ausente, no hay murmullo vesicular, es un derrame pleural, ¿sí? Y es importante que diferencien porque es una emergencia médica un niño con un derrame pleural. ¿Qué va a hacer? Va a empujar el mediastino, va a desviar y va a empeorar la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y mejora como la hipoglicemia. En segundo, uno le mete un tubo, saca el líquido que está coleccionado, el niño respira.
esas son situaciones de vida o muerte. No podemos esperar a que se vaya a radiología, que venga el radiólogo, tarda 2 horas, el niño se muere en esas 2 horas. Entonces, la clínica es vital, y es vital para ustedes saber, porque voy a preguntar los exámenes de esa forma. Palabras claras, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con un niño con neumonía grave? Lo internamos, lo oxigenamos, le hidratamos y le hacemos antibióticos en ese orden. Bajamos la temperatura, identificamos las posibles complicaciones, pedimos los exámenes auxiliares. No es urgente que venga el muchacho del laboratorio a sacarle sangre, ¿sí? Eso puede esperar. Lo que tenemos que buscar es, como ven, el confort del niño. Esta es lo mejor que le puede pasar si es que tiene una neumonía. La neumonía no grave, cuya clínica es tos o dificultad para respirar y taquipnea. Este no tiene tiraje, no tiene síndrome de condensación, no tiene soplo, no tiene crepitantes, tiene su murmullo vesicular presente, pero tiene, como está en amarillo, tiene respiración rápida. ¿Qué le hacemos? A este sí le podemos mandar a su casa con su antibiótico, amoxicilina de primera elección, amoxi con surfactan o clavulanato, que es lo que usamos ahora, porque nuestros neumococos, adquirieron una cierta resistencia a la amoxi por el mal uso, el uso indiscriminado. Preferimos combinar con IBL, inhibidores de la beta-lactamasa o ácido clavulánico. Es la misma dosis, es a 100 miligramos kilo por día, cada 8 horas por 10 días. Lo de 7 lo borran, ¿sí? 10 días vamos a tratar oído, 10 días vamos a tratar niños con neumonía, 10 días vamos a tratar el niño que tiene una faringoamigdalitis aguda supurada, en donde estamos seguros que hay un estreptococo betamolítico del grupo A. 10, no menos. Y, como les dije, su consulta de control a las 48 horas. Y enseñamos a su mamá a identificar los signos de empeoramiento, que ya lo habíamos dicho. ¿Ok? ¿Preguntas? Está incompleta otra vez mi clase. Pero vamos a hablarlo, el tema de los antibióticos para los niños internados, pero ya lo adelantamos, ¿verdad? Tener en cuenta siempre el estado vacunal del niño. Si las vacunas están completas, cubrimos con AMPI. Si las vacunas están incompletas, usamos cefotaxima, ¿sí?